edificación, de edificar altares, de edificar fortalezas que vienen de parte de Dios. Leyendo el libro de Nehemías, el libro de Nehemías es el cierre de un proceso de 3 migraciones, donde intervienen Zorobabel, interviene Esdras y interviene Nehemías. Zorobabel manifiesta la liberación de un cautiverio, Esdras marca la edificación de un templo y Nehemías marca el tiempo de la recuperación de una identidad y una consolidación nacional de un periodo post-cautiverio. Y Nehemías tiene muy en claro una visión y una concentración. Digan conmigo, visión y concentración. Es una visión y una concentración que no busca levantar una nación por orgullo o por cuestiones pasadas, sino por posicionar a una nación que representa naciones en la posición que Dios determinó para Israel. Cuando Dios le habla a Jacob, le dice, reyes saldrán de tus lomos, una nación, un conjunto de naciones. Levanten la mano y digan conmigo, América es una nación con un conjunto de naciones. Estando en Bolivia, donde nosotros ministramos, hace unos años atrás se modificó la constitución política del Estado y dejó de llamarse República de Bolivia para llamarse Estado Plurinacional de Bolivia. Cuando usted va a Bolivia, usted no está entrando a una nación, está entrando a un conjunto de naciones. Y la constitución dice que hay casi 49 naciones dentro del propio Bolivia, porque se le dio una identidad y representatividad a cada etnia que ahora se ha convertido en una nación con propia legislación, con propia capacidad representativa. El reino de Dios es un conjunto de naciones con representatividad en el trono del Señor, con representatividad y autoridad para legislar en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios que sacó de los lomos de Jacob una nación de reyes, una nación de conjunto de naciones. Y cuando llegamos al libro de Nehemías, él en el capítulo 1 hace una pregunta: ¿cómo están mis hermanos en Jerusalén? Él está en otro ambiente, pero tiene una carga territorial, él tiene una carga por el conjunto de las naciones. Él no está diciendo cómo está solamente mi familia, cómo están nuestros hermanos, y consideraba hermanos a Simeón, a Leví, a Neftalí, a Manasés, a Gad, a Judá, porque el conjunto de naciones eran sus hermanos. El conjunto de naciones representaba no a una nación, sino a un conjunto. Los hijos de Israel representaban la manifestación del continente divino, de canalizar lo que estaba en el cielo, bajarlo a la tierra. Y él recibe la carga y comienza un proceso de trabajo con una visión. Y en el proceso edifica muros, en el proceso identifica puertas, en el proceso levanta familias, en el proceso enfrenta enemigos, en el proceso la fuerza de los acarreadores se va desgastando, pero se termina la obra. Digan conmigo, se termina la obra. ¿Sí? Algunos pueden, estábamos conversando con algunos hermanos del equipo de protocolo de la organización, que no están pensando en Por Amor a Ti, están pensando en el 2015, en el 2016, en el 2017, porque la visión del Señor son escalones progresivos que nos están llevando a un destino de gloria. Quiero que levante su mano y digan conmigo, nuestro conjunto de naciones es un trabajo para destinos de gloria. Y Nehemías descubre el secreto y comienza a establecerse una alianza poderosa. Ayer hablamos de un triángulo de poder. ¿Se acuerda que son cosas que Dios nos ha mostrado? Y ese triángulo de poder, dijimos que estábamos aquí rodeados por el poder de las aguas, por el poder de los aires y por el poder de la tierra. La gente que pasa navegando por el canal, el aeropuerto que está aquí atrás y abajo la terminal de buses. Pero hay un triángulo de poder, digan conmigo, un triángulo de poder, que se manifiesta en Zorobabel, que se manifiesta en Esdras y que se manifiesta en Nehemías. Y ese triángulo de poder, uno que abre las puertas para liberar de un cautiverio babilónico, otros para edificar un altar y otros para traer muros de protección, donde ahora las familias comienzan a crecer con seguridad, está siendo establecido. Y Nehemías comienza a hacer una visión retrospectiva y él valoriza el trabajo de Zorobabel, él valoriza el trabajo de Esdras, y en el mismo momento donde él ya está en la cúspide de su legislación, él toma en cuenta
al sacerdote y escriba Esdras para una proclama y toma en cuenta a un equipo ministerial de levitas para comenzar a hacer proclamaciones sobre quienes estaban adentro de las murallas. En el capítulo número 7 dice la palabra que Nehemías designa cuidadores del muro. Entre ellos pone a su hermano Hanani, y dice que este era varón valeroso más que muchos, y lo pone allí como una persona celosa a cuidar los muros, a cuidar los ambientes. Levanten la mano y digan conmigo: cuidamos los ambientes, cuidamos el conjunto de naciones. No, con más convicción, mi hermano, digan conmigo: cuidamos el conjunto de naciones. No estamos cuidando nuestra congregación, estamos como guardas de lo que el Señor quiere derramar adentro del continente. Dice la palabra que levantó porteros, cantores y levitas. Y el portero es alguien que permite la entrada o la salida, es quien decide qué se queda y qué se va. Es el que recibe los mensajes y es el que recibe las directrices para funcionar hacia afuera. Puso porteros, puso cantores, y no especifica la palabra qué tipo de cantores, pero cuando nosotros escuchamos a un cantor popular, nosotros escuchamos la cultura del lugar. Cuando escuchamos a un cantante folclórico, escuchamos las tradiciones de una nación. Cuando Nehemías pone cantores, él está diciendo: necesitamos reformar en esta muralla las culturas que nos llevaron a la cautividad y poner ahora cantores que proclamen la cultura de una nación restaurada, de un continente contenido en el propósito de parte de Dios. Hay gente que no se preocupa por proclamar leyes, hay gente que se preocupa porque el pueblo cante sus canciones. Porque según las canciones que canten es como vivirá el pueblo. La juventud que canta en el día de hoy, perreo, perreo, y viven como perros, viven fornicando, viven en adulterio, y las leyes después se modifican para aprobar la ley de igualdad de género, para aprobar el aborto, para aprobar matrimonios entre personas del mismo sexo, y lo que se cantó ahora es ley, porque la cultura es la antesala para formar una ley. Entonces Nehemías dice: el portero, lo que entra y lo que sale; el cantor, porque va a determinar a la cultura a la cual vamos a instruir a nuestras próximas generaciones. Ayer conversaba con el apóstol Magín, y el apóstol Magín tiene una carga en su corazón que compartir con muchos de ustedes, y que en algún momento el Señor va a alinear los tiempos. Pero en una palabra simple él me decía: hay una responsabilidad de Cuba en el continente. Y Cuba ha cambiado la cultura de muchas naciones en Latinoamérica. Ha llevado a una Bolivia a un socialismo, ha llevado a una Argentina a un socialismo y un cepo cambiario. Se ha introducido una política de división en Ecuador y sucesivamente. Y la cultura cambió, y cambiaron los gobiernos, y cambiaron las políticas, y la humanidad sufre las consecuencias. Pero Nehemías dice: necesitamos porteros y culturizar, cambiar la cultura. Y después dice que puso levitas, y el levita era una persona que dependía del mover de Dios por la búsqueda. Era la persona que comía si buscaba a Dios, porque si el levita estaba conectado con Dios, la gente no tenía ningún problema en venir a sacrificar al altar, y no tenía que estar preocupado por las cosas o por las provisiones, porque el levita y sacerdote conectado, la gente nunca iba a dejar de estar en el altar. Pero la conclusión de todo esto tenía que volver posteriormente a estos tres pilares establecidos a un decreto sacerdotal y a un trabajo de equipo, donde el triángulo de poder se cierra y quedan unidos en un vértice, donde el triángulo de poder comienza ahora a convertirse en una plenitud divina, y donde la plenitud manifestada en Zorobabel, Esdras y Nehemías ahora viene a ser ocupada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Ahora viene a ser ocupada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que abrió la puerta a través de Jesús, por el Hijo, que fue el sumo sacerdote, y por el Espíritu Santo, que se convirtió en el Paracleto para hacer muros de fuego alrededor de nosotros y llevarnos a la consumación del propósito.
y comenzó a hacer un trabajo de proclamadores de palabras. Un trabajo donde el portero, la cultura y el levita comienzan ahora a diseminarse en el espíritu de cada hombre y de cada mujer. El capítulo 7 dice que Nehemías toma esta asignación porque los muros eran demasiado grandes, las casas no estaban reedificadas y las familias eran pocas. El continente tiene muros muy grandes para cubrir y los entendidos a veces pareciéramos ser pocos, pero cuando comienza a cerrarse el triángulo de poder, el espíritu manifestado en Zorobabel, en Esdras y en Nehemías, ahora transfigurado a la esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los que estamos adentro, digan conmigo, los que estamos adentro, estamos en una generación de un ambiente donde dice la palabra que Sanballat, Tobías, Gesén, cuando vieron que la obra fue terminada, se sintieron humillados. Sanballat era moabita. La Biblia dice allí horonita, pero era un término burlesco que Nehemías utilizaba para hablarle a él. Moab y Amón eran descendientes de Lot, mezclas. Ayer hablábamos de un espíritu de prostitución y la prostitución genera mezclas, mezclas genéticas, mezclas de ADN, mezclas para quebrantar el pacto. Y el espíritu moabita estaba allí. Sanballat significa zarza, enemigo oculto o secreto. Y las distracciones se presentaban, ¿para qué? Para poner falsas zarzas, porque cuando yo pienso en una zarza, automáticamente los que conocemos la palabra y si vemos sin objetividad la palabra, pensamos en Moisés, pero hay una diferencia. La zarza no era Moisés, la zarza era la manifestación del Espíritu Santo, ardía y no se consumía. Y hay personas a veces que se presentan alrededor de nosotros y son zarzas, pero no arden. Solo son enemigos secretos, ocultos, para romper ese triángulo de poder del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Intimidar a Zorobabel, a Esdras o a Nehemías para que algo se detenga. Pero cuando llegamos al punto de la carga continental, hay hombres de visión que dicen: hay una gran obra que yo estoy haciendo y no tengo tiempo para Sanballat, no tengo tiempo para Gesem. ¿Qué hace este hombre? Busca más aliados. Primero, en el primer ataque, él viene con Sanballat, Tobías y Gesem. Segundo ataque, él suma al ejército de Samaria. En el tercer ataque, suma al ejército de Samaria, a los de Asdod. Toma los de Moab y se viene. Y cuando ya no hay que nombrar, dice que llamó a todos sus aliados. Pero el pueblo que está entendiendo gobierno, trabajo corporativo, adentro de la tarea, le va a tirar la piedra del ángulo para que el fundamento no sea removido. Y esto se está estableciendo en el nombre de Jesús entre los entendidos. Y hay una palabra aquí en Esdras capítulo número 8. Y yo no quiero excederme en los tiempos, pero quiero que podamos aplicar una palabra que nos va a dimensionar a todos nosotros, porque hay algo que tenemos que encontrar, un punto de congruencia. Somos varias culturas en este lugar, y cuando uno dice una palabra es un insulto para muchas naciones, y para una nación es algo común. Pero cuando tenemos entendimiento, tenemos la capacidad de entender que quien te está hablando en el temor de Dios no tiene como objetivo ofenderte. Tal vez tiene un problema de falta de sentido de ubicación en cuanto a la cultura del vocabulario. Entonces cuando Nehemías convoca a Esdras, él entiende y dice: muy bien, este trabajo, yo edifiqué muros, pero ahora me toca trabajar ligado a la línea sacerdotal, porque visión más sacerdocio comienza a ser una edificación poderosa. Dice en el verso número 1: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. ¿Dónde estaban? Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Digan conmigo: dejé mi ciudad, dejé mi nación para ser un solo hombre. Mírenlo al que está al lado y dígale: somos un solo hombre. Yo ayer le dije algo que a muchos le puede confrontar. Dios no está a favor de la unidad. La unidad es el peor enemigo que el reino ha tenido. Nunca oró por la unidad el Señor. Él oró y dijo: Señor, te pido que sean uno. La unidad se divide. El 10 no existe. El 10 es la suma de 10 unos. Y en cualquier momento usted lo puede dividir.
Pero al uno, para poder dividirlo, usted tiene que quebrarlo. Y si el uno se quiebra, se muere. Y si el uno que somos nosotros somos quebrados, significa que hemos muerto como sacrificio vivo delante de Dios. Y nos convertimos en una ofrenda de olor grato para el Señor. Así como Cristo murió y Él dijo, algunos tienen que pasar el bautismo de la muerte como yo lo pasé. El bautismo de la muerte no solamente te va a producir una ofrenda de olor grato delante de Dios, levanta una iglesia poderosa en el mismo poder de la resurrección del Hijo de Dios. Las piedras se corren y el mundo espiritual saldrá de sí. ¿Por qué buscan a una iglesia religiosa y muerta dentro de la tumba? ¿No lo habéis visto resucitar? El tiempo de esta edificación de una generación sacerdotal que trabaja siendo un solo hombre tiene que entrar en este proceso para convertirse en el uno resucitado por Dios, abandonando nuestras ciudades y nuestras culturas para entender una sola cultura dimensional. Dice la palabra que se juntaron en el verso 2 delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley, el cual había hablado el rey, había dado Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley. Digan conmigo, traemos la ley. Otra vez, traemos la ley. Muchos de ustedes traen la ley no en una Biblia, la traen en un corazón, porque estamos llenos de personas que están cargadas de decretos, están cargadas de palabras ministeriales, cargadas de una pasión y de una visión. Si usted se identifica con esto, diga, gloria a Dios, aleluya, ese soy yo, por eso yo vine aquí, por eso me he movido tanto. Gracias por esa motivación, lo que usted está sintiendo, mi hermano. Pero si usted siente algo en su corazón, su protagonismo no está en el micrófono, su protagonismo está en estar en el lugar donde las gestaciones se están produciendo. Y se juntaron en la plaza frente a la puerta de las aguas. Y esto es importante, porque el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Digan conmigo, el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Cuando usted lee el capítulo número 2, usted encuentra que Nehemías, él recorre la puerta del valle, la fuente del dragón y la puerta del muladar. Pero para poder llegar a la fuente del rey, se tuvo que bajar del caballo y correr piedras para poder llegar. La puerta de las aguas era un lugar de encuentro. Cuando se abrió la fuente del dragón, la gente que vivió previo al cautiverio se alimentaba de la fuente del dragón y de ahí tomaba agua. Y de ahí salía al valle de Hinnom, y el valle de Hinnom era donde estaba la imagen de Moloc. Y en el valle de Hinnom sacrificaban los hijos. Y cerquita al valle de Hinnom estaba la puerta del muladar, el lugar más inmundo. Pero se había cerrado la puerta al estanque del rey, a la puerta de las aguas. Y Nehemías derriba la fuente del dragón, restaura la puerta del muladar y lo higieniza, porque el lugar más limpio que usted tiene que tener en la casa es el lugar donde come y el lugar donde usted hace sus necesidades. Porque según lo que coma es lo que va a hacer. Y el muladar es un lugar a donde usted todos los días tendrá que ir, porque no hay ninguno aquí que coma flores y haga ramisetes de rosas. Todos los días usted hace la del pato. ¿Se la manda a la entrada o se la hace a la salida? Apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, arcángel o querubín, todos estamos expuestos. El gran lucero también cayó. La diferencia es que él tenía una cochinera, pero Dios entrega muladares higiénicos a los hijos. Y necesitamos limpiar los muladares de América, específicamente los de esta generación. Entonces él dice, con limpieza y con entendimiento de que en el valle de la muerte se entregaron nuestras generaciones y eso lo quebramos. Ahora tiene que venir el fundamento y el entendimiento como un solo hombre, para que las diferencias culturales sean entendidas en un lenguaje, en un diseño, en una visión, y el triángulo de poder del reino de los cielos se establezca como un patrón cultural, como constitución política del Estado del reino. Y dice la palabra que los convocó a las puertas de las aguas. Verso número 2 dice: el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación,
así de hombres como mujeres, y de todos los que podían entender en el primer día del mes séptimo. Digan conmigo, todos los que podían entender. Otra vez, todos los que podían entender. Otra vez, todos los que podían entender. Si usted le pregunta a un argentino tipo guachiturro, usted ya no está entendiendo lo que estoy diciendo. Y le pregunta, ¿cómo está? Fallita, chabón, loco. Usted no entiende nada, porque su cultura es diferente. Si usted le pregunta a un pandillero, hey loco, ¿qué haces, pana? ¿Qué U? ¿Qué P? ¿Usted entiende? No. Babilonia diseminó culturas y ahora toda una generación, para establecer el fundamento, tiene que abrir el entendimiento. Entonces la ley se proclama, pero los convocados tienen que expandirse en entendimiento para entender el poder de la fuente a donde estamos siendo convocados. ¿Por qué? Porque iba a haber una dualidad de cosas. Una fuente y una proclama de palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y usted sabe cómo continúa el pasaje, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Bastó que haya aguas para que Dios se mueva y traiga la activación de la palabra. Y Él se puso de acuerdo en el triángulo de poder y todo comenzó a ser transformado. Esdras y Nehemías entienden esto y comienzan a destapar la fuente para que las aguas corran y el poder creativo se manifieste sobre la nación del conjunto de naciones. Y comienzan a destaparon ya la fuente, pero ahora el pueblo tenía que ir a la fuente. ¿Saben cuál era la puerta de las aguas? Era el agua que venía y llenaba el estanque del Siloé. La puerta de las aguas era por donde entraba el agua y llenaba el estanque del Siloé. Por favor, usted conoce la palabra. Cuando usted lee la palabra Siloé, la traducción es enviado. Y la palabra enviado está relacionada con apóstol, pero no con apóstol de título, sino con quien beba de ese espíritu se va a constituir en un enviado para misiones específicas. Quien tiene un sentido menos tiene una capacidad de desarrollo, de comprensión inferior a otras personas porque corre con desventaja. Puede entrar la presunción, la adivinación o la intuición, pero nunca la precisión. Jesús está en el estanque y hay un muchacho ciego. ¿Qué quieres? Quiero recibir la vista. Muy bien. Escupió, hizo lodo, se lo untó en los ojos y le dice, andate a lavar. Jesucristo hizo una nueva creación porque fuimos creados del polvo. La saliva es un líquido sustancioso que si lo vemos en demasía se puede convertir en un líquido que parece agua. Dios necesita agua para moverse, necesita la materia prima para crear, que es su palabra. Y Él soltó sobre el ciego el fundamento de la creación y el fundamento genético para transformar la visión de un hombre. Y en esta palabra nosotros vemos que Jesús lo manda a lavar al estanque del Siloé, a las aguas enviadas, a la puerta de la fuente, y recibe visión. Ahora este hombre está viendo. Ahora este hombre tiene una visión diferente porque entra en contacto con la fuente de las aguas. En la fuente de las aguas, Esdras proclama una palabra, pero no era el trabajo de un predicador. Usted cuando va a la palabra dice que había muchos que podían entender lo que se decía en el libro de la ley. Pero en el verso 4 dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a ellos estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todos, de todo el pueblo, porque estaba más alto que el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Digan conmigo, aquí hay atención.
Y había atención de oído y atención de espíritu. Bendijo Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió amén, amén. Y alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Verso 7. Por favor, levante su mano. Dice: y los levitas Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender, digan conmigo, hacían entender. Hacían entender, digan conmigo, hacían entender. ¿Cuál era la función de estos levitas? Era inseminar la cultura, porque lo que entiendo vivo y lo que vivo cambia ambientes. Lo que vivo no es elocuencia, lo que vivo es la manifestación de su ciencia. Y él convocó levitas. Y dice: los únicos aliados que podemos tener aquí para poder sellar este círculo de poder son aquellos que fueron llamados para entender una dimensión de adoración diferente. Quiere que le diga los significados de quienes fueron convocados. Yeshua es el primer levita, que significa libertador. Estamos aquí para libertar. Beni, construido. Construido. El que empieza una obra no piensa en dejarla por la mitad, termina, porque no es amigo del descrédito. Si es hijo y entiende palabra, él tiene un primer día y tiene un séptimo día de reposo y tiene un octavo del inicio, donde todo comienza a funcionar. Pero en la cultura de América lo atamos con alambre. En la cultura de América, ¿cuál es la tarifa más baja? En la cultura de América, y si como afuera, ¿cuánto es? En la cultura de América y si tengo un hijo, tengo subsidio. Pero los Beni son construidores. Serebías, que canta con el Señor y es una llama del Señor. Jamín, mano derecha y viento del sur. Acob, huella del pie. Quien deja huella, deja destino. Y quien deja huella, abre caminos. Sabetai, mi descanso. Odías, alabanza al Señor. Maasías, el trabajo del Señor. Kelita, voz del Señor en la reunión. Azarías, aquel a quien Dios escucha. Anán, lleno de gracia. Pelaía, el secreto o el milagro de Dios. ¿Qué hacían estos hombres? Abrían el entendimiento del conjunto de naciones para continuar un trabajo de consolidación continental. ¿A dónde estaban? En la puerta de las aguas. ¿Por qué allí? Porque una iglesia que no calla está resucitando los principios básicos del Evangelio. Tan básicos que cuando vemos una congregación tradicional que predica, decimos religioso porque usa corbata y saco. Pero tal vez está predicando, oramos por los enfermos y tiene menos unción, pero está cumpliendo rutinariamente con un trabajo, pero sin la gracia del entendimiento. Pero cuando los ojos se abren simplemente por haberse lavado con las aguas enviadas, usted va a entrar en un lugar y solo el hecho de haber experimentado un toque genético, automáticamente un muchacho ciego se convierte en un proclamador de todo lo que estos levitas están proclamando. Y dice la palabra que estos levitas comenzaban a hacer entender. ¿Sabe por qué tenían que hacer entender? Porque tantos años en cautividad no hablaban hebreo. Tantos años en cautividad, después de 70 en ese momento que está Nehemías, habían pasado, escuche esto, 150 años que habían entrado en la cautividad. No es una vuelta de página, porque después de Zorobabel pasan 4 reyes hasta que se termina de edificar el templo.
4 periodos gubernamentales. ¿Cuánto es el promedio de un periodo gubernamental en América? 4 años, 5, el promedio. Muy bien, 4 por 4, 16, con una pequeña gran diferencia. Los reyes no tenían periodos, el gobierno cambiaba cuando morían. Y llegó el tiempo de romper las cronologías y el espíritu que ha engendrado a través de la muerte, vida a la muerte. Y alguien tiene que interrumpir con entendimiento. Y si bien hay un proclamador de la palabra, hay un equipo levítico que salió de las ciudades y entendió la pasión de volver a la fuente de las aguas, para que ahora la ciudad no sea fundamentada en la fortaleza del muro, sino en la identidad cultural de una generación que estaba siendo convocada para abrir el entendimiento de un nuevo continente. Para abrir el entendimiento del conjunto de naciones. Y Esdras proclama y los levitas trabajan. Y Esdras proclaman y dice, hablaban de tal manera que sabían hacer entender. Y cuando esto se abría, el propósito del Padre se establecía y se viene estableciendo y está uniendo los lazos desde el sur hasta el norte y del este al oeste, regando las costas y quebrando diferencias, arrancando el lenguaje babilónico para recuperar el lenguaje del destino. Y lo que fue anormal en un tiempo donde decían, ¿cómo sacrificaremos y cómo cantaremos estando tan lejos? Ahora una compañía levítica estaba entrando en una celebración que no habían celebrado de tiempos antiguos, y celebran la fiesta de los tabernáculos, las fiestas de las familias levantando tabernáculos para Dios, donde comenzaron a disfrutar de las provisiones milagrosas de parte de Dios, donde las llaves que la profeta Marquela compartía, que se encontraban en las nubes, comenzaban a descender sobre el pueblo, porque el entendimiento se abrió para hacer un trabajo corporativo. Y el espíritu que el Señor manifestó a través de estos hombres empezó a quebrar espíritus que se manifestaron como una herencia de Babilonia y empezaron a ser quebrados. Dice la palabra en el verso número 9, en el 8 dice: y leían el libro de la ley claramente y le ponían sentido. Sentido, digan conmigo, sentido. Otra vez, sentido. De modo que entendiesen la lectura. Verso 9 dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras y escriba y los levitas hacían entender al pueblo y dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Verso 10 dice: luego les dijo: id y comed grosura, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Mi hermanos, se está activando ahora una generación que salió de la cautividad, recuperando la genética divina. La genética divina es tomar panes y peces y alimentar multitudes. La genética divina es caminar y encontrar dracmas en la boca de los peces. La genética divina es romper los techos para que lo que entra paralítico salga con los lechos en sus manos, caminando y activado al propósito. La genética divina es para que el continente que estuvo marcado por maldiciones vengan y laven los pies de Jesús con lágrimas, lo sequen con los cabellos, y el espíritu fariseo sea evidenciado y que haya una confrontación, no por el enojo sino por la palabra, que redima y establezca la línea generacional de lo que Dios llamó para constituir el conjunto de naciones que traerá su gloria. Y coman grosuras. Y los levitas hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no se entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones.
A obsequiar porciones. Digan conmigo, obsequiar porciones. Cuando venía para aquí le decía a mi esposa, este encuentro tiene que terminar con intercambio de regalos. Alguien tiene que llevarse algo de usted. Alguien tiene que llevarse algo de su nación. Alguien tiene que irse de aquí bendecido por otra nación. Y por favor que no sean invitaciones para predicar. Le cancelo los vuelos y los aviones y los boletos, que se los aumenten a $5,000 a quien vino por contacto y agenda. Pierda el avión o le visite la suegra. Quien tiene suegra está bajo maldición. Quien tiene dos mamás está bajo bendición. La suegra es una maldición. Es el término político que el hombre le dio a la familia. Dios no trabaja con suegros y suegras. Dios trabaja acumulando y potenciando padres. Cuando usted encuentra esposa, si usted decide tener suegra, tiene un problema. Pero si usted es sabio y vio una madre en la mamá de su esposa, usted potenció la paternidad. Así que si usted quiere ser suegra, lo lamento. Pero Dios no te llamó a ser suegro, Dios te llamó a ser padre. Y cuando tus hijos oren, van a orar y van a decir: oro en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Oro en el nombre de mis padres Carmen y Alfredo. Y no van a decir: el pastor Alfredo, qué buenito, que todo, y la pastora Carmen, traca, que traca, que traca. Van a decir: nuestros padres que nos alinean en destino y propósito, porque quieren dejarnos una plataforma sólida para contener el continente, para guardar el vientre de lo que Dios ha puesto en nuestra genealogía. En esa línea genética nació Jesús. Cuando usted lee la línea la genética de Jesús, en una encuentra la genealogía de José y en otra la de María, y usted se da cuenta que Dios honró al padre, pero también honró a lo que vulgarmente alguien llama suegra. Y para Dios ese término no existe, porque cuando el entendimiento se abre, sabemos que lo que estamos edificando es un conjunto de naciones. Y cuando esto se entiende, el espíritu de celebración entra a la casa. Y ahora la genética divina que va a llenar lo que está dentro de los muros comienza a edificarse. Ya termino con esto. Dice la palabra en el verso número 13. Y al día siguiente se reunieron las cabezas de la familia de todo el pueblo. ¿Quiénes se reunieron? Esto no terminó en decir: ¿entendieron el mensaje? ¿Entendieron? Está lindo, está bonito. Qué lindo que vino el pastor Facundo. Te salió caro el boleto. Ay, pobre hermano, la próxima vez te lo vamos a hacer la vuelta a la esquina. No, al otro día tuvieron que invertir para quedarse allí. ¿Quiénes? Los padres, los jefes de las casas paternas. ¿Cuántos jefes de casas paternas hay aquí? Hay jefes de distintas ciudades que están representando la paternidad de un territorio específico y que dicen: yo me quedo, porque cuanto más se abra el entendimiento, más seguridad traigo al continente que Dios nos ha asignado. ¿Vinieron para qué? Para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado, que por mano de Moisés se fue dada, que habitasen los hijos de Israel en los tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo. Verso 16 dice: salieron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado en sus patios y en los patios de la casa de Dios. Y escuche esto: en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza, en la puerta de Efraín. Digan conmigo: la puerta de las aguas y la puerta de Efraín. La puerta de las aguas es el lugar donde recuperamos la visión y activamos el poder milagroso de estar conectado con la fuente enviada del cielo. Y la puerta de Efraín era la última puerta que se mencionaba en la reedificación de los muros.
Y la puerta de Efraín significa la puerta del crecimiento y de la multiplicación. La puerta del crecimiento y la multiplicación. Un político dijo en Argentina hace 18 años atrás aproximadamente, él se levantó en el Congreso de la Nación como diputado y dijo lo siguiente: señores compatriotas, dejemos de robar 2 años y Argentina se levanta. Hay que ser cara dura para decir eso. O sea, se paró en el Congreso y dijo, dejemos de robar 2 años y Argentina se levanta. ¿Qué representa esa palabra? Que no hay tierra que no haya sido llamada para crecer y multiplicarse. Pero cuando la cultura del reino viene, porque se trabajó en un continente, Dios está diciendo, en la expresión de esta genealogía que se levanta para contener lo que voy a traer, le puedo confiar las fuentes de agua y les puedo abrir la puerta de Efraín para que ahora sí crezcan y se multipliquen. Porque el Señor te va a entregar los talentos y no los vamos a esconder. Cuando llegue el proyecto LAPET, usted no va a llegar solo, porque lo peor que puede pasar con alguien que entiende la dimensión del reino es llegar solo diciendo cumplí. Llegar solo diciendo cumplí es llegar con el talento que se te asignó. Pero cuando usted trabajó en la asignación de proclamar la palabra, usted viene con su línea genealógica. Usted trae el crecimiento y trae los hijos, porque salió de la fuente de las aguas. Ahora los ojos se abrieron y dice, yo tengo marcada la puerta de Efraín. 2015, 2016, América Latina, América Anglosajona, el Caribe, América Central. Te abrimos la puerta de la fuente de las aguas para que entres en el tiempo del crecimiento y la multiplicación. Y no la multiplicación al bolsillo, sino la multiplicación de lo que viene del cielo, para reactivar y para contradecir lo que se dice de Venezuela, del valor del petróleo, y para anular el enriquecimiento ilícito, y para arrancar el espíritu lascivo de Paraguay, y para quebrar la idiosincrasia de Brasil de sacrificios, y arrancar de Bolivia los espíritus ancestrales de Perú, los espíritus ancestrales de Ecuador, la idolatría y los espíritus indigenistas de México, arrancando el espíritu de derramamiento de sangre de las naciones del norte, arrancando los comunismos, trayendo la cultura del reino. ¿Para qué? Para que ahora todo lo que el Padre está abriendo sea por la puerta de Efraín, la puerta donde todo se multiplica, donde entramos a la dimensión del Padre. Y en la puerta de Efraín hay un portero que es Jesucristo. Entren porque hallarán pastos, entren porque yo soy el buen pastor y estoy en la puerta de las 100. Aquí no llegarán 99, aquí llegarán 100, porque no habrá pérdidas. Aquí hay una puerta vieja donde los pecados son metidos allí y nunca más saldrán y nadie volverá allí. Aquí hay un muladar limpio para que nadie vea nuestra vergüenza. Aquí hay una cárcel para encerrar espíritus inmundos y tener testimonio de la autoridad que opera aquí adentro. 12 puertas sostenidas por una palabra comprometida de un espíritu corporativo trabajando y estableciendo. Por favor, adore al Señor. Adore al Señor.